Otto Kemper, psiquiatra y psicoanalista, nacido en Austria, vivió en Chile, donde recibió gran parte de su formación. Dentro de sus aportes más significativos al desarrollo de la psicoterapia, se encuentra un sistema de clasificación de trastornos de la personalidad y un método de evaluación para el diagnóstico de estos trastornos llamado la entrevista estructural. Otros aportes de Kemper son el desarrollo de la terapia de la expresión como tratamiento para los trastornos de la personalidad. En su teoría, la identidad representa el éxito del proceso de internalización de las relaciones objetales y de la posibilidad de diferenciación respecto del otro, el autoconcepto, la autoimagen y el esquema corporal. Otto Kemper realiza una clasificación de las estructuras de la personalidad y se basa bajo 3 criterios. 1. Está la identidad del yo o integración de la identidad. Número 2. Juicio de la realidad. Y como tercer criterio, mecanismos de defensa. El primer criterio, identidad del yo, se integra los aspectos positivos y negativos del paciente a través del tiempo y en distintas situaciones. El concepto integrado de las personas importantes o significativas en la vida del sujeto. La identidad del yo solo se encuentra presente en estructuras neuróticas. En una persona normal, se espera en la entrevista se integren aspectos negativos y positivos, y las personas con estructuras limítrofes relatan aspectos contradictorios de sí mismos, sin darse cuenta de ello en su relato. Se puede tener la sensación de que el paciente está hablando de distintas personas, por lo que el entrevistador no puede percibir en forma clara la descripción de la persona. Para conocer el concepto integrado de las personas significativas, los pacientes con estructura limítrofe dan una descripción superficial de ella, como también son contradictorios al describirla, sin darse cuenta de ello. Una persona con estructura neurótica describe con detalles relevantes e integra aspectos negativos y positivos que permiten obtener una imagen más clara de estas personas. En el segundo criterio están los juicios de realidad, que implican la capacidad de diferenciar el yo del no yo, diferenciar el origen de los estímulos, ya sea intrapsíquico o extrapsíquico, y mantener criterios socialmente aceptados. El juicio de realidad es mantenido en las estructuras neuróticas y limítrofes, no así en las psicóticas. Y este criterio se evalúa en 3 etapas: en presencia o ausencia de alucinaciones,
Mantención de criterios sociales. Si el paciente nunca ha tenido alucinaciones ni ideas delirantes, se evalúa mediante la observación o análisis de su discurso y identificar la interacción de mecanismos de defensa primitivos e interpretarlos. Estos aparecen en las estructuras limítrofes y psicóticas a medida que el paciente se describe a sí mismo y siguen emergiendo durante la entrevista estructural. Finalmente, como tercer criterio para la clasificación de la estructura de la personalidad, están los mecanismos de defensa primitivos versus los avanzados. Los mecanismos primitivos permiten observar el contenido del discurso del paciente con contradicciones, adjetivos muy positivos hacia el terapeuta o bien muy negativos. También se observa en el comportamiento reacciones de angustia, muestras de desprecio, provocación, rechazo en el lenguaje corporal. Y los mecanismos avanzados usualmente no interfieren en la relación paciente-terapeuta, se ven más indirectamente. Método de evaluación. Para los trastornos de personalidad, Kemberg desarrolló la entrevista estructural. Se centra en los síntomas, conflictos o dificultades del paciente, así también en los modos particulares en que lo refleja en la interacción del aquí y ahora con el entrevistador. El objetivo de la entrevista es establecer el grado de integración de identidad, de sí mismo y de las relaciones objetales, el tipo de operaciones defensivas y la prueba de realidad del paciente. Para ello utiliza ciertas técnicas. Clarificación, exploración de la información que el paciente da, evocando material consciente y preconsciente, sin imponerle un reto. Se realiza a través de preguntas abiertas o cerradas respecto de aquello que suscita dudas. Confrontación, presentar al paciente las áreas de información que parecen contradictorias o incongruentes, conjuntando el material consciente y preconsciente que presentó por separado. Para esto se pone atención a la información verbal y a la no verbal, que permitan vislumbrar las incongruencias. Interpretación. Establece uniones entre el material consciente y preconsciente, las funciones o motivaciones inconscientes o las del aquí y ahora asumidas bajo hipótesis. Se centra en ansiedades subyacentes y conflictos activados. Trata de resolver la naturaleza conflictiva. Para utilizar esta técnica es importante establecer una buena alianza con el paciente para evitar rechazo o ausencias a las citas. Interpretación de la transferencia. Durante la terapia, determinadas palabras, actitudes del terapeuta pueden recordar al paciente a lo acontecido en el pasado. En la primera fase de la entrevista se recomiendan preguntas abiertas, directas o indirectas.
presentadas en secuencia para permitir al paciente expresar el motivo de su consulta, malestar, sintomatología, así como explorar la prueba de realidad, su conciencia de enfermedad, la necesidad de tratamiento y la naturaleza realista o no de sus expectativas sobre el mismo. Se puede descartar patología psicótica si presenta de forma espontánea información sobre su biografía, sus cogniciones y sus afectos. En esta fase se debe investigar sobre la difusión de la identidad, analizar dificultades que tenga el paciente para hablar sobre el mismo, quién es, qué relaciones mantiene en el exterior, entre otras. La difusión de la identidad se presenta al tener un concepto pobremente integrado de sí mismo y otros significantes. Las imágenes buenas y malas de los objetos y de sí mismo no están integradas. La decisión lleva a cabo tal separación.